Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea. Este es el contenido de la charla para hoy e iremos abarcando tema por tema. Entonces, para empezar, es importante hablar de la faringe, que es el tracto común para la vía aérea y el esófago. Mide alrededor de 12 a 15 centímetros de largo y se encuentra desde la base del cráneo hasta el cartílago cricoides. Esta se compone de tres zonas, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Para comenzar, vamos a hablar de estas dos, de la nasofaringe y orofaringe, recalcando en adenoides y amígdalas, ya que como son tejido linfoide, estas pueden hipertrofiarse en la pubertad, más que todo como lo sabemos en la niñez, y pueden generarnos una obstrucción parcial de la vía aérea o incluso dificultar el paso del tubo. Asimismo, es importante hablar de la musculatura que aquí se ve en la imagen, que son los músculos constrictores. Tenemos el superior, el medio eje y el inferior. El inferior consta de importancia en la anestesiología debido a que, como es el esfínter de entrada al esófago, al inicio de la inducción anestésica, este puede perder su tono, aumentando el riesgo de aspiración, ya que los fluidos que se encuentran en el esófago o el estómago pueden pasar a la vía aérea. Así que siempre es importante tener esto en cuenta al momento de la inducción. Luego tenemos la laringe, que es el espacio de protección del tracto respiratorio superior y el órgano que nos ayuda con la fonación. Tenemos su límite superior, que es la faringe, y el límite inferior, que es la tráquea. Este se compone de diversos cartílagos, ligamentos y músculos que ya los vamos a hablar. Primero los cartílagos, hay tres impares y tres pares. Tenemos la epiglotis, el cartílago tiroides y el cricoides. Y los impares tenemos los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Vamos a hablar más detalladamente de los impares, donde tenemos la epiglotis, que está en forma de hoja, y hay que tener en cuenta el espacio anterior, que es la vallécula, o la base de la lengua. Esto tiene importancia clínica porque, como lo vamos a nombrar más adelante, es en este espacio, la vallécula, donde vamos a utilizar la hoja curva para hacer la intubación. Luego tenemos la tiroides, que es la zona que sobresale hacia anterior, que conocemos como manzana de Adán, y es aquí donde vamos a realizar la maniobra de Burke, una que ya vamos a mencionar más adelante. Y luego tenemos el cricoides, que es un anillo completo que se encuentra hacia anterior del esófago. Aquí también vamos a realizar una maniobra que es la maniobra de Selig. Esta también será mencionada más adelante, sin embargo, es importante tener en cuenta que esta sigue siendo muy debatida debido a presentar riesgo de ruptura esofágica. Ahora, en cuanto a los ligamentos, vamos a hablar del ligamento más importante en cuanto a los abordajes, que es el cricotiroideo medio, el que vemos en esta parte, ya que aquí vamos a utilizar diversos abordajes como ventilación jet, intubación retrógrada o la cricotirotomía, que muchos la hemos escuchado, o incluso inyección translaringea de anestésicos. Por ende, es importante para el manejo de la vía aérea urgente o de emergencia. Finalmente tenemos los músculos que se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos nos van a ayudar a abrir y a cerrar la glotis junto con la tensión de las cuerdas vocales y los extrínsecos nos van a ayudar con la deglución. Finalmente es importante hablar de la inervación, la cual se encuentra liderada por el nervio trigémino, glosofaringeo y el nervio vago. El trigémino nos va a inervar toda la parte de la nasofaringe, el glosofaringeo, toda la parte de la orofaringe y el vago, la laringofaringe y la tráquea. Es importante además hablar del nervio vago, que va a dividir dos ramas, que son el nervio laringeo recurrente y el nervio laringeo superior. El nervio laringeo recurrente se encuentra inferior a las cuerdas vocales y el nervio laringeo superior, superior a estas. Valga la redundancia. Esto es importante porque, como lo mencioné anteriormente, en la hoja curva se va a ubicar en la vallécula. En esta vallécula vamos a encontrar el nervio laringeo superior. El problema es que si nosotros mantenemos por mucho tiempo la punta de la hoja ahí, podemos estimular un reflejo vagal y por ende podemos generar una bradicardia, que es más que todo importante en niños. Por eso es que hay que saberlo. Entonces, estos puntos de inervación son realmente importantes, ya que hay veces donde se van a generar unos bloqueos. ¿Y con qué fin? Por ejemplo, al hacer el bloqueo del glosofaringeo, vamos a bloquear los reflejos de deglución, náuseas y vómito, y el vago va a bloquear la movilidad de las cuerdas vocales y el reflejo de la tos para así lograr hacer una intubación exitosa. Ya terminando de hablar un poco de anatomía, tenemos que tener en cuenta que la evaluación de la vía aérea es realmente importante y que se debe hacer a todos los pacientes. Sin embargo, no hay un método que nos dé el 100% de la precisión. Por eso hay que hacer una anamnesis dirigida, un examen físico exhaustivo y según lo que encontremos
en estos aspectos, individualizar al paciente y generar un plan de manejo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tenemos que anticiparnos a problemas potenciales que se puedan generar al manejo de la vía aérea. Así prevenirlos o si llegan a aparecer, manejarlos de manera adecuada. Entonces, se pueden identificar problemas en la ventilación con máscaras faciales, en la inserción de dispositivos extraglóticos, en la laringoscopia, en la intubación, en el acceso quirúrgico, en el riesgo de aspiración. Mejor dicho, un sinfín de cosas se pueden identificar que nos pueden generar dificultades. Es por esto que es realmente importante identificar todos estos aspectos. Así que en la parte de anamnesis dirigida es importante tener en cuenta que el mejor predictor es que un paciente a uno le comente que es difícil de intubar, ya sea porque en un procedimiento previo le comentaron que tuvieron gran dificultad o porque en su historia clínica ya es el antecedente. Sin embargo, hay también un buen porcentaje de población que nunca se ha sometido a la anestesia, por ende es una vía aérea que no conocemos y que hay que hacer el examen físico y la anamnesis dirigida de la misma manera exhaustiva. Listo. Entonces, en cuanto a los predictores de la vía aérea difícil, les traemos varias mnemotecnias para que tengan muy en cuenta todo lo que tenemos que evaluar. Entonces, para empezar, tenemos la vía aérea difícil, laringoscopía difícil con la mnemotecnia Lemon. Vamos a empezar con la L de Luke, que es mirar toda la parte externa de la cara y cuello, ya sea anatomía anormal, traumatismos, masas, demás, que nos puedan interferir a la hora de hacer cualquier procedimiento. Luego tenemos Evaluate, que tenemos que evaluar el compromiso de la apertura de la boca con la regla 3-3-2. Tenemos que medir la apertura de la boca con 3 dedos, el tamaño de la mandíbula con 3 dedos y la distancia entre mentón y hueso hyoides con 2 dedos, como lo vemos aquí en la imagen, 3, 3 y 2. Es importante recalcar acá que esto se tiene que examinar con la mano del paciente. ¿Listo? Siguiendo, tenemos la escala de Malampati, que nos va a ayudar a mirar la apertura de la boca según el tamaño de la lengua. Entonces, aquí tenemos diferentes grados, donde el grado 1, que es este que tenemos aquí, vamos a poder evidenciar el paladar blando, el istmo de las fauces, la base de la úvula y los pilares. En la clase 2 vamos a ver el mismo paladar blando, el istmo de las fauces y la úvula. Ya los pilares no serán tan visibles. En la clase 3 tenemos el paladar blando y la base de la úvula. Y en la clase 4 ni siquiera es posible ver el paladar blando, por lo cual tanto en la clase 3 como en la clase 4 nos dan un factor predictor de que el paciente puede ser difícil de intubar. Ahora tenemos obesidad y obstrucción que nos pueden interferir la intubación, ya sea porque presenta masas o tumores en la vía aérea, y es importante que en esta prueba, que en la obesidad se haga la prueba de mordida del labio superior. Entonces, primero, las masas que ya mencionamos, que es importante siempre tenerlas en cuenta, y ahora la prueba de mordida del labio superior, que aquí la tenemos en la imagen. Esta se divide en 3 grados, donde el primero, los incisivos inferiores pueden extenderse hasta el borde del bermellón o por encima de los labios superiores. En la clase 2 tenemos que los incisivos inferiores muerden el labio superior, pero que no alcanzan a llegar al borde del bermellón. Y la clase 3 o el grado 3 es que los incisivos no pueden extenderse más allá del labio superior. Esto quiere decir que tenemos una restricción del movimiento importante y una menor entrada oral. Finalmente tenemos neck o cuello, que tenemos que mirar toda la movilidad de este. Entonces, primero vamos a tener que evaluar la posición del olfateo y extensión pasiva del cuello, mirar si el paciente tiene alguna restricción o no. Luego tenemos que mirar la distancia tiromentoniana, que como su nombre lo indica, es la distancia entre el cartílago tiroides y el mentón, que nos basamos en la escala de Pattil-Alfretti, cuyo valor de base normal va por encima o igual a 6.5 centímetros. Luego tenemos la distancia esternomentoniana, que da normalidad de mayor a 12.5 centímetros. Y finalmente es importante también mirar el ángulo que da con la nuca, mirando la movilidad de la articulación atlanto-occipital. Aquí tenemos la clasificación de Bell-House-Door, donde es importante saber que va a medir las limitaciones del movimiento, pero nos va a dar como base el ángulo de mayor a 35 grados de movilidad. Adicional, es importante
agregarle a esta escala, a esta parte de Mallampati, más que todo, se puede también evaluar la clasificación de Cormack-Negham. ¿Y eso qué es? Pues esta clasificación nos va a ayudar a evaluar la dificultad en la visualización de glotis y cuerdas bucales durante la laringoscopia. Eso se anota y luego se mira al momento de la intubación. Esta también va a constar de 4 grados, donde la primera podemos ver toda la apertura glótica. Aquí se ve parcialmente, junto con los cartílagos aritenoides. Aquí se ve solamente la epiglotis y aquí solo se puede ver tanto la base de la lengua como el paladar blando. Luego tenemos la ventilación bolsa-máscara difícil con nuestra mnemotecnia Roman. Aquí primero vamos a tener que mirar todos los factores de radiación o restricción de flujo. ¿Por qué? Con la radiación que el paciente haya tenido así como antecedente, se pueden desarrollar masas o incluso aumento de la masa tiroidea y esto nos puede generar una restricción del flujo. Luego tenemos otra vez obesidad y obstrucción, que es similar al lemon, porque pues efectivamente todo ese tejido excesivo sobre la cavidad torácica nos puede impedir el flujo aéreo adecuado. Luego tenemos otra vez la M de Mallampati, pero aquí le agregamos la M de man, hombre. Entonces, ¿por qué? Porque los hombres, pues al tener esta barba, pueden dificultar el correcto sellado que se tiene de la máscara con la cara. Luego tenemos la A de anciano, debido a que a mayor edad va a haber mayor dificultad de intubar, debido a la pérdida de elasticidad que tienen los tejidos o porque la gran mayoría van a tener enfermedades pulmonares de base. Y finalmente tenemos la N de no dientes, que vendría siendo lo mismo que dentulismo, debido a que los dientes van a darle el soporte a la máscara facial. Entonces, si estos no se encuentran, pues realizar el sello en la cara va a ser mucho más difícil. Luego tenemos la cricotirotomía difícil con la mnemotecnia SMART, donde S, surgery, cirugías recientes o remotas, cualquier tipo de masas, abscesos, tumores. La A de anatomía, ya sea porque tiene obesidad, variantes anatómicas, la R de radiación, la T de tumor. Y la vía aérea extraglótica difícil con POTS, con pulmones restringidos, la O de obstrucción, de disrupción de la vía aérea, y S de distancia tiromentoniana corta, short tiromental distance. Listo. Teniendo ya esto como base, es importante empezarnos a hacer ya un plan de manejo individual con cada paciente. Entonces, es por esto que hay que tener todos estos factores en cuenta al momento de manejar la vía aérea. Vamos a hablar punto por punto. Para empezar, vamos a hablar del equipo. Tenemos la máscara facial, que es un dispositivo que nos va a ayudar con la entrega de oxígeno, favorecido por un sello que se genera con la cara del paciente. Tenemos aquí la parte del conector y esta zona que va a ser la que va a generar el sello. Esta transparencia que se ve en el dispositivo es realmente importante, ya que uno puede mirar ahí la condensación del gas exhalado, o sea que efectivamente se está generando una adecuada ventilación. Se puede ver fluidos que el paciente tenga en la boca o incluso si éste vomita. Luego tenemos los dispositivos supraglóticos, que son dispositivos que se alojan en la hipofaringe y hacen un sello con el esófago. Son una muy buena alternativa cuando se va a hacer una ventilación, cuando hay ventilación con máscara facial o cuando hay una intubación fallida. Tenemos estos 3 tipos, la máscara laringea, que es la más conocida, la más usada. Tenemos el combitubo, que como ven en la imagen, según donde se intube, se va a ventilar. Si se intuba en el esófago, se va a ventilar por estos orificios que se ven entre los dos taponadores. Si se intuba por la tráquea, pues se va a ventilar por el orificio que está más a distal. Luego tenemos el tubo laríngeo King, que lo que va a tener es un tubo con un balón en el esófago, que es este pequeño que vemos aquí, y otro tubo que va a ser el más grande que tenemos en la hipofaringe. Ambos van a estar conectados por una línea y el aire va a salir por entre ambos balones, por aquí. Entonces, como les dije, este es el más usado y vamos a hablar un poquito más de ellos. ¿Y por qué? Porque hay varias generaciones y es importante conocerlas. Entonces, con la primera generación vamos a tener los tubos clásicos, ¿sí? La máscara laringea clásica, como lo vemos en la imagen, y diseños similares. Luego tenemos la segunda generación, que son mejores en seguridad, ya que protegen contra regurgitación o aspiración, debido a que tienen un tubo gástrico, un tubo adicional que vemos aquí y que aquí no está presente. Y también mejoran el sellado. Luego tenemos hasta una tercera generación
que son autopresurizados. Eso quiere decir que no necesitan ningún manguito como esto para inflarlos. Incluso se llega a hablar de cuarta generación, que son unas mascarillas que se basan en unos laringoscopios. Entonces, esto lo que va a lograr es una intubación y una ventilación continua. Sin embargo, por horas de la presentación y para que lo tengan en cuenta, vamos a tener en cuenta estos, donde estos son los más seguros y los que se están utilizando más. Ahora, el tubo endotraqueal es el dispositivo que nos va a ayudar a la visualización glótica y permitirnos un acceso a la vía aérea. Este se va a componer de un cuerpo, su conexión, el balón de control que nos va a inflar el neumotaponador y una punta biselada. Este puede tener una variante que es el orificio u ojo de Murphy, que es opcional, que se puede encontrar en esta zona, y lo que va a hacer es evitarnos el riesgo de una oclusión, ya sea por fluidos. Estos tubos pueden manejar diferentes presiones y volumen, siendo la disminución en la presión y el aumento en el volumen la más usada. Ahora, en cuanto al laringoscopio, es el instrumento que nos va a facilitar la examinación de la laringe y por ende hacer su buena intubación. Este va a constar de un mango que por dentro tiene baterías y un contacto eléctrico. Y luego tenemos la hoja que se va a conectar por este contacto eléctrico y gracias a las baterías va a tener una bombilla funcional. Hay diferentes tipos, la curva, la recta, la McIntosh y la Miller. La elección va a depender tanto de las preferencias del profesional como la anatomía del paciente. Aquí les trajimos una mnemotecnia para que se recuerden la diferencia entre la una y la otra, y es que la McIntosh, la C de curva, para que se la aprenden, C de curva, y la Miller, pues tiene los palitos porque es recta. Y luego tenemos el dispositivo del videolaringoscopio que nos va a ayudar a tener una visión panorámica de la glotis independientemente de la línea de visión. Esto lo que nos va a tener como buenas ventajas es que nos va a evitar una hiperextensión y un menor contacto con las microgotas. Usualmente estos dispositivos, porque aquí están también estiletes, que fibroncoscopios y demás, nos van a ayudar en el rescate en intubaciones fallidas o incluso cuando tenemos una vía aérea predictiva difícil. Listo. Entonces, como lo vimos anteriormente, hay dispositivos supraglóticos y tubo endotraqueal. ¿Cuál escojo? Pues aquí traemos una tabla como para tener más sencillo y más en cuenta eso. Entonces, el dispositivo supraglótico tiene un colocamiento más fácil, genera menor respuesta hemodinámica, menor riesgo de broncoespasmos, sin embargo, no protege contra la aspiración o laringoespasmo. Por la otra parte, tenemos el tubo endotraqueal, que requiere pues un nivel de anestesia más profundo que este, tiene un posicionamiento más difícil, puede estimular el broncoespasmo, genera presiones inspiratorias pico posibles más altas, pero va a proteger contra el riesgo de aspiración. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo y más entendible, vamos a quedarnos con que los dispositivos supraglóticos se van a utilizar en procedimientos cortos, procedimientos en posición supina, pacientes con bajo riesgo de aspiración y procedimientos que no requieran una relajación muscular de manera prolongada. Entonces, posterior al equipo debemos tener una buena preparación del paciente y aquí es donde es importante la postura. Y esto porque nos va a ayudar a permeabilizar la vía aérea y mejorar su oxigenación. Entonces, tenemos la posición de olfateo, que es la flexión cervical ligera, con la cabeza en hiperextensión, que es la que todos conocemos, que nos va a ayudar al manejo de la vía aérea. Sin embargo, en las personas obesas se recomienda la posición en rampa o sniffing, que es la alineación del conducto auditivo externo de manera horizontal con la horquilla supraesternal. Y esto porque va a liberar gran parte del peso que se genera en el tórax. Luego vamos a seguir con la preoxigenación, que es el proceso de sustitución del nitrógeno que se encuentra en los pulmones por oxígeno. Y esto porque nos va a prolongar el tiempo en que el paciente demore en desaturarse. Y esto para ayudarnos a tener un mayor tiempo de manejo de la vía aérea. Entonces, lo que nos va a hacer la preoxigenación es aumentarnos la reserva de oxígeno para demorar el inicio de la hipoxia durante el periodo de apnea durante el manejo de la vía aérea. ¿Y esto cómo funciona? Pues para entenderlo tenemos que hablar de los volúmenes pulmonares, específicamente de la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire en los pulmones al final de cada expiración normal.
Entonces, lo que va a hacer la preoxigenación es aumentarnos esta capacidad de residual funcional y así aumentar el reservorio de oxígeno y prolongar el tiempo en que el paciente puede durar en apnea. Esto se puede ver alterado en diversas situaciones, como lo son personas obesas, embarazadas, en niños, cuando hay enfermedades coronarias, enfermedades pulmonares, o incluso cuando las personas tienen fijación cervicales congénita. Luego hay que saber cómo oxigenar. Entonces, con la máscara facial se va a poner el oxígeno a 10 litros, con FiO2 al 100, y hay dos maneras de hacerlo. La primera, que es como vemos en esta gráfica que les estoy señalando, son con respiraciones normales, donde se va a ir aumentando el nivel de saturación y hasta que se llegue a la saturación deseada en alrededor de 3 a 4 minutos. Luego tenemos esta segunda gráfica que les estoy señalando, que es la segunda técnica, que es utilizando las inspiraciones profundas. Esta se puede llegar más pronto, en 1 a 2 minutos, a la saturación deseada. Entonces, como les dije, esto se hace con máscara facial. Sin embargo, hay muchos fallos en esta técnica debido a su incorrecto sello, generando fugas, o porque hay una obstrucción que no me está generando un adecuado flujo de aire. Así que es importante generar un sello efectivo con la técnica C y E, donde el primer y segundo dedo van a estar apoyados en la máscara, haciendo presión de esta en la cara del paciente, y los 3 dedos restantes van a estar en toda la parte de la rama mandibular. Sin embargo, hay casos donde se quiere permeabilizar la vía aérea y se va a utilizar la cánula de Gödel. Se va a utilizar básicamente cuando se quiere evitar que la lengua o musculatura faríngea nos obstruya el paso de la vía aérea. Listo. Luego de esto hay que mirar todo lo que tiene que ver con la inducción anestésica. Este es un tema bastante amplio que nos daría para otra charla. Sin embargo, aquí vamos a hablar como un breve repaso para que lo tengan muy en mente. Entonces, es necesario para el manejo de la vía aérea adecuada tener un buen nivel anestésico profundo. Así no se generan alteraciones en el paciente y no se van a generar repercusiones al momento del manejo, ya sea por la hipertensión, taquicardia o tos que se puedan generar. Como se les mencionó anteriormente, es importante tener en cuenta que la intubación endotraqueal va a requerir un nivel mucho más profundo de anestesia que los dispositivos supraglóticos. Entonces, la importancia de esto es que nos va a ayudar a amortiguar los reflejos, asimismo nos va a reducir la respuesta hemodinámica y va a ayudar con la comodidad del paciente. La técnica más frecuente se utiliza con analgésicos, hipnóticos y relajantes neuromusculares. Pero como les dije, este tema es bastante amplio y da para otra charla, pero de manera general, para que lo sepan. Para la inducción van a existir dos técnicas, la inhalatoria y la endovenosa, siendo la inhalatoria más usada en niños. Luego llegamos ahora sí a la intubación, que es el método de referencia para el manejo de la vía aérea. Esta nos va a ayudar frente a la ingurgitación y va a ayudarnos también con una presión positiva, haciendo que la oxigenación alveolar sea bastante efectiva. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Vamos a tener la nasotraqueal o la orotraqueal. Aquí vamos a hablarles de la orotraqueal, donde primero vamos a coger el laringoscopio con la mano izquierda, se va a introducir por el lado derecho de la boca y se va a desplazar la lengua hacia el lado izquierdo. Luego vamos a traccionar el laringoscopio hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? No se va a hacer palanca, ya que esto nos puede generar una ruptura en los dientes y tanto en estética y por salud del paciente, esto es realmente delicado. ¿Y uno con qué fin tracciona? Para visualizar de mejor manera toda la vía aérea, la epiglotis, la apertura glótica y demás. El paso a seguir va a depender del tipo de hoja, por eso es importante conocerla. Entonces, tenemos que con la hoja curva, como ya se ha mencionado antes, la punta va a descansar en la vallécula, mientras que con la hoja recta se va a pinzar la epiglotis. Posterior a esto, cuando ya hayamos visualizado la vía aérea, se va a introducir el tubo con su respectiva guía y se va a deslizar a través de las cuerdas vocales hasta que el neumotaponador desaparezca. La profundidad del tubo va a depender si es de hombre o si es mujer. De hombre se estima que son 22 a 23 centímetros, pero en la mujer de 20 a 21 centímetros.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos valores son tomados de población de Estados Unidos y como lo sabemos, fácilmente una mujer puede llegar a medir 1,80 y un hombre 2 metros, algo que en nuestra población pues no pasa. Así que es importante tener en cuenta que para Colombia se estima que se debe avanzar alrededor de 1 centímetro más cuando pasa el neumotaponador y ya, hasta ahí se deja. Luego, cuando ya hayamos visto que el tubo con su guía pasó las cuerdas vocales y lo hayamos puesto en la profundidad adecuada, se va a retirar el laringoscopio sin mover el tubo, se va a inflar el neumotaponador y luego se va a comprobar la posición del tubo en la tráquea. Si después de 20 o 30 segundos no se logra la intubación, se debe cancelar el intento y se debe volver a oxigenar al paciente. ¿Por qué? Por el riesgo de hipoxia que éste puede tener. Pero bueno, esto de la intubación orotraqueal es más difícil entenderlo si uno no lo ha visto o no lo ha hecho. Por eso les trajimos un video del New England Journal of Medicine para verlo y pues entender muchísimo mejor este procedimiento. Entonces, como estamos viendo, cogen el laringo con la mano izquierda, mueven la lengua hacia el lado izquierdo, van a traccionar. Entonces, introducen y según la hoja van a hacer la tracción. Entonces, con la hoja curva, como ya lo mencionamos, se va a localizar en la vallécula, se tracciona, no se palanquea, se tracciona y cuando es recta se va a pinzar la epiglotis. Luego se va a empezar con la tracción, donde va hacia arriba y hacia adelante, así como lo muestra el video, y no se va a ver hacer un movimiento de la muñeca hacia el cuerpo de nosotros. Esto que se llama palanquear, eso no se debe hacer. Como ya dijimos, esto puede lesionar los dientes y traer peores resultados. Luego ya se puede introducir el tubo con la guía, con ayuda de un asistente, con la mano derecha. Into the right side of the patient's mouth. The tube should not obstruct your view of the vocal cords during this critical part of the procedure. Pass the tube through the vocal cords until the balloon. Como dijimos, el neumotaponador tiene que pasar las cuerdas vocales con la profundidad que dijimos aquí, que en Colombia puede ser más de 1 centímetro. Cuando ya pasa el neumotaponador, se retira el laringo y empiezan a insuflar el neumotaponador, como se ve acá. Y ese fue el procedimiento. Posterior a esto es importante conocer que a veces durante la intubación se pueden generar algunos problemas o algunos imprevistos. Entonces, la maniobra de Selig básicamente se puede realizar cuando vemos que puede haber un riesgo de ingurgitación y es presionando el cartílago cricoides, ya que este nos puede generar una obstrucción del esófago y disminuir este riesgo. Pero como se les mencionó al principio, esta maniobra sigue siendo muy debatida. Luego tenemos la maniobra de Burp, que es movilizar el cartílago cricoides en este orden que se muestra en pantalla, y así se puede exponer mejor la vía aérea y hacer la intubación efectiva. Así que, posterior a esto, tenemos que hacer la confirmación. Entonces, confirmación visual que yo vea al momento de intubar que el neumotaponador pasó por las cuerdas vocales. Que se ve una expansión torácica bilateral y simétrica, que al momento de auscultar epigastrio, flancos, se escuche todo en orden, capnografías normales en al menos 3 respiraciones, que por el tubo se vea aire condensado, o incluso se puede hacer una confirmación por medio de la ecografía con el signo de pulmón deslizante. Listo. Entonces, esto es en un escenario sin problemas. Sin embargo, hay algo que conocemos como vía aérea difícil y es importante que todos lo conozcamos y sepamos manejarlo. Entonces, la vía aérea difícil maneja distintas definiciones que las vamos a hablar porque es importante reconocerlas y así hacer unas buenas estrategias. Entonces, vía aérea difícil
se define como un anestesiólogo experimentado con capacitación convencional tiene dificultad para ventilar la vía aérea superior con máscara facial, intubación endotraqueal o ambas. Luego vamos a tener que inserción del dispositivo extraglótico difícil va a ser que requiere múltiples intentos su colocación. Ventilación difícil con máscara facial o dispositivo extraglótico, incapacidad de un solo clínico por mantener una saturación mayor a 92%. Laringoscopía difícil cuando hay una invisibilidad de las cuerdas vocales o de la glotis tras múltiples intentos de laringoscopia. Intubación traqueal difícil cuando se requieren 3 o más intentos de intubación. O intubación fallida cuando tras esos intentos definitivamente hubo un fallo en la colocación del tubo. Entonces, en la vía aérea difícil vamos a hablar de la vía aérea difícil prevista, o sea, la que podemos predecir que efectivamente va a pasar, o sea, tenemos un grado de certeza de eso, mientras que tenemos, por el otro lado, una vía aérea difícil no prevista. Entonces, la prevista es cuando tenemos características predictivas de dificultad en el paciente o que éste ya tuvo antecedentes previos de una vía aérea difícil. Aquí vamos a hablar primero de la ASA, donde nos recomienda donde nos recomienda que al momento de hacer la intubación se debe hacer con un paciente despierto. Se deben hacer técnicas que no sean técnicas a ciegas, donde el fibrobroncoscopio es el más utilizado. Y si por lo menos con estas técnicas se fallan, pues hay que mirar diferentes alternativas, como es o cancelar la cirugía y reprogramarla, mirar otras alternativas o un acceso invasivo, como lo vemos aquí en este diagrama. Entonces, como yo tengo que es una vía aérea difícil prevista, o sea que muy probablemente el paciente sí va a ser difícil de intubar, pues yo prevengo. ¿Cómo lo prevengo? Voy a intubar con el paciente despierto. Entonces, siempre se recomienda primero irse por un abordaje no invasivo. Por eso no se recomienda mucho a la primera, a menos de que ya tenga factores de dificultad muy grandes. Entonces, tenemos dos opciones: que la intubación sea un éxito o que fracase y, como lo dijimos anteriormente, se tenga que mirar alguna de estas tres opciones: o se cancela la cirugía o se tengan que considerar otras opciones, como por ejemplo realizar la cirugía utilizando máscara facial o cambiar por un dispositivo extraglótico, demás, o irse de una vez por un acceso invasivo. Luego tenemos la vía aérea imprevista, cuando el paciente no es cooperativo, y es que tras haber realizado la inducción anestésica, yo veo que va a ser una vía aérea difícil o que realmente es difícil de intubar. Entonces, en este caso, es fundamental siempre mantener una vía aérea permeable, tener una oxigenación constante y minimizar el riesgo de aspiración del paciente. Aquí, la guía de la DAS nos va a recomendar un máximo de 3 intentos para la intubación, máximo 4 para anestesiólogos experimentados, haciendo algún tipo de cambio en cada intento, ya sea en la posición del paciente o en la utilización de la hoja y demás. Asimismo, nos recomienda no utilizar una técnica ciegas porque esta nos puede aumentar la tasa de fallos y traumatismos. ¿Y qué pasa con cada intento fallido? Pues va a generar traumatismos, edemas y sangrados, haciendo que haya menores posibilidades de rescates con cada intento. Entonces, aquí vamos a tener diferentes abordajes según las guías. Teniendo en cuenta la guía de la ASA, vamos a saber que si me fracasa la intubación, yo lo que tengo que hacer es utilizar máscara facial. Si esta es efectiva, voy a tener una vía aérea que no es de urgencia, y esto va a ser muy importante en la toma de decisiones. Sin embargo, si esta máscara facial me va a fallar, tengo que pedir ayuda y mirar 4 alternativas. Y la que nos guía es más que todo por la del dispositivo extraglótico, como lo vemos aquí en esta gráfica. Yo intenté intubar y no lo logré, no tuve éxito. Entonces tengo que mirar con ventilación con máscara facial. Si me es exitosa, es una vía aérea difícil, no urgente, pero si no es exitosa, debo considerar el uso de un dispositivo extraglótico. Luego, por la parte de la DAS, vamos a tener que, si tengo un fracaso en la intubación, mi primera opción va a ser la colocación del dispositivo extraglótico. Si este me falla, tengo que ir por la máscara facial. Aquí lo vemos. Primero voy a intentar hacer la intubación. Si definitivamente no se pudo,
paso al dispositivo extraglótico. Si tampoco se pudo, paso a máscara facial. Entonces, ¿qué va a pasar si yo después de todos esos intentos no puedo tener una vía aérea exitosa? Pues toca declarar lo que llamamos no intubable y no oxigenable, que es un escenario que la verdad nadie quiere estar, pero que es importante conocerlo y saber manejarlo. ¿Por qué? Porque esto es potencialmente mortal para el paciente y requiere acciones inmediatas, como un acceso invasivo con prontitud. Por ende, hay que tener un balance entre el riesgo de una técnica invasiva versus el riesgo de generar una lesión cerebral o la muerte del paciente por todo el periodo hipóxico al que se le ha sometido. Es aquí donde la DAS nos recomienda hacer una cricotirotomía debido a su rapidez y por la accesibilidad de todos los elementos en la gran mayoría de hospitales. Entonces, esto se va a realizar después de usualmente haber declarado la vía aérea no intubable y no oxigenable. Y es importante mantener una administración constante de oxígeno al 100% y garantizar un bloqueo neuromuscular. Entonces, para el equipo vamos a necesitar un bisturí número 10, el buggy y un tubo. Entonces, primero tenemos que identificar todas las estructuras anatómicas haciendo palpación laríngea, identificando el cartílago tiroides, cricoides y luego la membrana cricotiroidea. Cuando ya la hayamos palpado e identificado, vamos a generar una incisión transversa, como lo vemos aquí en la imagen, a través de la localización de la membrana. Se va a hacer un giro de 90 grados con el bisturí por el borde cortante. Luego se va a introducir el buggy, que es nuestra guía, si se puede decir así. Y luego el tubo, previamente lubricado, se va a insertar ahí, pasando, tan, 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 y ya. Después se asegura el tubo. ¿Qué pasa si por lo menos tenemos un paciente que, por ejemplo, es obeso y no podemos palparle la membrana? Pues lo que tenemos que hacer es una incisión vertical de 8 a 10 centímetros y utilizar nuestros dedos para ir separando los tejidos e identificándolos. Ya cuando hayamos identificado la membrana cricoteroidea, vamos a hacer los pasos, como ya los mencionamos antes, desde acá. Listo. Aquí tenemos los algoritmos y vamos a hacer un breve resumen de lo que ya hemos hablado. Entonces, tenemos los algoritmos de la ASA, que vienen siendo estos, que nos van a hablar de una vía aérea prevista, ¿sí? Que yo sé que es muy probable que el paciente sea difícil de intubar y quiero prevenir haciendo esto, o imprevista. Entonces, prevista, como ya dijimos, se va a hacer la intubación con el paciente despierto, nos recomiendo usualmente con un fibrobroncoscopio, y puede haber o éxito o fracaso. Si hay fracaso, se cancela. Considero otras opciones, como ya lo dije, intentar utilizar un dispositivo extraglótico o realizar la cirugía con máscara facial o demás. O ya la tercera opción, que es el manejo con una vía aérea invasiva. Luego tenemos una intubación con una vía aérea difícil, imprevista. Entonces, yo intento intubar y las dos opciones, ¿tengo éxito o fallo? Entonces, aquí van a ver diferentes consideraciones donde pedir ayuda es clave y tengo que empezar a hacer la ventilación con máscara facial, que es en este punto donde estamos. Entonces, si tengo éxito, es una vía aérea difícil, no urgente, y puedo mirar otras alternativas para intubar. Pero si esta también falla, tengo que considerar el uso de un dispositivo extraglótico. Si definitivamente también tengo fallos con esto, tengo que declarar la vía aérea no intubable, no oxigenable y así un acceso invasivo. Luego, por la parte de la DAS, vamos a tener que nuestro intento de intubación, ¿sí? Donde nos recomienda máximo 3 intentos, si acaso 4 para anestesiólogos experimentados. Y si esto falla, tengo que irme de una vez con dispositivo supraglótico. También se le da el chance de 3 intentos. Si este falla, tengo que pasar a máscara facial con una técnica de 2 personas para así optimizar el sellado. Y si definitivamente esta también falla, tengo que declarar la vía no intubable, no oxigenable y hacer el manejo invasivo con la cricotirotomía con bisturí.
Aquí es el mismo algoritmo, solo que un poquito más resumido. Entonces, intubo, si no hay éxito, intento con dispositivo supraglótico, tampoco hay éxito, intento con máscara facial, tampoco hay éxito, entonces es una vía aérea no intubable, no oxigenable, cricotirotomía. Listo, entonces, aquí lo importante es que tenemos que tener en cuenta que el dispositivo supraglótico es muy importante para el manejo de una vía aérea difícil y que la ASA va a tener primero la ventilación con máscara facial y luego el dispositivo supraglótico, y la DAS va a ser al revés. Primero el dispositivo supraglótico y luego la máscara facial. Listo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Estos son esquemas para que para que los médicos puedan tener un manejo adecuado. Sin embargo, como lo vemos, pues no hay una guía como universal, ¿sí? Sino que hay varios algoritmos, y precisamente esto lo que nos va a ayudar es a tener recomendaciones. Es por esto que en la extubación y en todos los cuidados posoperatorios siempre hay que tener en cuenta todas estas complicaciones que se nos pueden generar por una vía aérea difícil. Entonces, siempre hay que tener un plan en caso de que la ventilación espontánea tras la extubación no sea exitosa. Entonces, la ASA nos recomienda que para el momento ya de realizar la extubación sea cuando el paciente esté despierto y pensar si realmente es necesario extubar, si hay factores que me afecten la ventilación tras la extubación. Si hay factores que me la puedan afectar, es mejor que no por riesgo de complicaciones. Asimismo, en el posoperatorio es importante tener en cuenta todas las complicaciones que se nos pueden generar tras una intubación difícil, como lo pueden ser, por ejemplo, lesiones faríngeas y esofágicas, y esto debe tener una vigilancia después de la cirugía. Y es importante que si hubo alguna dificultad o algún evento de importancia, siempre se deben documentar en la historia clínica para en futuros planes o en futuras intervenciones tener ya una estrategia planeada. Bueno, pero tenemos todas estas guías, pero siguen fallando en algunas cosas. Es por esto que se ha creado el modelo Vortex, donde los autores de este modelo dicen, listo, están todas estas guías y demás, pero siguen presentando fallos al momento de emplearlas. ¿Y por qué? Pues ellos dicen que pueden ser, por ejemplo, por inercia clínica, por todas las dificultades que hay en la implementación de dispositivos, o incluso por un acceso limitado a estos. ¿Y que podría haber un éxito tal vez en la realización de las guías si se llegase a hacer una visión conjunta de todos los equipos y que cada miembro de los equipos sepan su función? Es por esto que ellos basan su modelo en una optimización y en un mejor esfuerzo. ¿De qué? Pues de cada intento se debe generar la optimización de, por ejemplo, la posición del paciente, los ayudantes en cada paso, tamaño y tipos de dispositivos, el uso de succionadores, siempre andar controlando el flujo de oxígeno, los relajantes musculares. Y bueno, ¿y todo esto con qué fin o demás? Pues con el fin de que con el mejor esfuerzo se va a hacer el mejor intento. Así que con los intentos que se van a hacer, va a haber una mayor probabilidad de tener un éxito en el manejo de la vía aérea después. Entonces, ellos nos dan estos diagramas donde tenemos una zona verde, que es la que vemos aquí, donde son las buenas prácticas. El paciente está seguro ahí porque hay una oxigenación alveolar constante. Entonces, ellos recomiendan que se suela oxigenar con el mismo dispositivo, que es el que tenga el paciente en ese momento. Y si no es así, pues es importante reemplazarlo para que el paciente se mantenga en esta zona segura, que es como una zona estable, como lo vemos, y no ya en este cono que puede estar ahí en el vaivén, que precisamente esta zona azul, como lo vemos aquí, es el paciente, ya cuando se le va a manejar la vía aérea. Y que a mayor profundidad va a haber mayor invasividad de los elementos. Entonces, lo que nos dice el modelo Vortex es, usted puede empezar por cualquier dispositivo que quiera, ¿sí? Ya sea con máscara, tubo traqueal o máscara laringea, pero siempre se tiene que hacer el mejor esfuerzo con cada intento y así se aumenta la tasa de éxito. Entonces, yo puedo, por ejemplo, empezar con tubo traqueal. Y si no pude después de los intentos, pues puedo pasar a dispositivo extraglótico. Si no, tengo que pasar a máscara facial.
Definitivamente, cuando ya haya abarcado todos estos elementos y no haya podido asegurar la vía aérea, tengo que irme a un nivel más profundo, que como ya lo dijimos, es un nivel de mayor invasividad, donde tenemos el acceso a cricotirotomía. Pero si de esta manera yo logro poner al paciente en una zona segura, que vendría siendo porque todo confluye en un mismo sitio, pues es cuando toca. Como aquí lo dices, se inicia con abordajes no invasivos y definitivamente estos fallan, ahí sí tengo que mirar un acceso invasivo. Y ya para finalizar, es importante tener en cuenta que todos los médicos generales deben tener conocimiento sobre el manejo de la vía aérea, ya que es un factor que puede afectar la vida del paciente. Asimismo, es importante saber que existen guías y algoritmos que nos van a ayudar al manejo de todas las prácticas para la vía aérea y esto nos puede ayudar a optimizar o mejorar su manejo. Como lo vimos en la parte de vía aérea difícil, no hay un algoritmo universalmente aceptado, por ende son recomendaciones básicas y estas se deben adaptar a tanto los implementos disponibles en el hospital o en la zona, el tipo de cirugía, las características que tenga el paciente y las preferencias del profesional. Es importante también saber que si se presenta alguna dificultad, hay que pedir ayuda definitivamente, que ya sea por dispositivo o lo que sea, pueda que alguien que tenga más experiencia con un dispositivo pueda tener mejor manejo de la vía aérea y no está nada mal. Así que hay que pedir ayuda. Y si realizamos el mejor esfuerzo posible, se va a hacer que con cada intento más algún cambio se genere una mayor tasa de éxitos. Y listo, muchísimas gracias a todos.